Esta noche tenemos un tema muy interesante que necesitamos escudriñar. Qué bueno que llegaste. Porque las armas espirituales sabemos que las tenemos, pero a veces no las usamos desde la perspectiva que Dios quiere que la usemos. Si el ejército estadounidense te da un arma, no se cansa ni termina de explicarte cómo usar el arma y qué es lo que contiene el arma y para qué se usa y cómo usarla eficazmente. La palabra de Dios nos da esa sabiduría, pero a veces no la usamos como una herramienta correcta porque descansamos en que tenemos el conocimiento y no sabe usted que cada arma que Dios nos da tiene una revelación de una forma de usarse diferente a como siempre lo usamos en otra forma. O sea que no siempre Dios hace lo mismo con la misma herramienta. ¿Por qué? Porque Él es el maestro. Entonces el maestro siempre te va a decir cómo tú usar esa herramienta. Y es diferente. Vamos a empezar hablando de la introducción de los israelitas que cruzaron la tierra y tuvieron frente a Jericó. Cómo ellos, que estas eran unas murallas impenetrables, y para que entendamos impenetrables, las murallas eran tan grandes que tenían 2 carriles. O sea, las carretas podían correr de derecha a izquierda, de izquierda a derecha, por un mismo muro, que eran unas murallas exageradamente grandes, bien anchas. Y entonces, cuando se enfrenta a Israel sobre un ejército numeroso como era el de Jericó, poderoso como era el de Jericó, fortalezas impenetrables como era Jericó, eso crea la sensación de la imposibilidad del hombre para derrotar el enemigo. Y eso es exactamente lo que Dios quiere que en cada situación tú estés enfocado. No digas que tú lo puedes hacer porque Dios está contigo y tú puedes hacer porque te estás ensorbeciendo y creyéndote que te mereces el favor de Dios. Sin embargo, no lo has consultado si Dios quiere que tú derribes esa muralla. Por eso la gente viene a hacer muchas cosas. Y cuando yo vengo a ver pastores que vienen donde mí por esto, aquello y lo otro, y le digo, todo eso está excelente. La pregunta que te tengo que hacer, ¿eso fue lo que Dios te mandó a hacer? Y se le cae en semblante. Y yo le digo, ¿sabes por qué? Porque el Espíritu me dice que tú no lo consultaste a más de la mitad de las cosas que estás haciendo. Entre ellos programas de televisión, programas de radio, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es un aprendizaje para todos nosotros. Porque no se trata de hacer muchas cosas, sino hacer lo que Él te manda hacer. Y otra cosa que tenemos que aprender, que Él nunca se contradice con la palabra. Siempre su palabra es la misma. Entonces, cuando empezamos a funcionar de esa manera, nos damos cuenta que, teniendo el ejemplo de las murallas de Jericó, que ya se le había dado autorización a Moisés de poderlas penetrar, esas murallas, me puse a investigarlas científicamente, no que fueron destruidas en cantitos, es que se enterraron para abajo de la tierra. Entonces, imagínese usted si el dueño del universo pudo hacer eso para demostrar que él tenía el poder y que estaba en favor de los israelitas, ¿cuánto nomás ustedes que tienen el Espíritu Santo para triunfar sobre toda obra de maldad? El detalle está en esto, que nosotros queremos una dependencia de Él para la autorización del uso de su poder. Y ahí es que está la clave. Fíjese que Jericó fue destruida en la vuelta número 7, pero tenía unas instrucciones de gritar, el grito de victoria. Eso significa que había una señal del uso para desatar ese poder por la obediencia de darle las 7 vueltas. Ve, todo tiene un trayecto para terminar Dios glorificándose. Y eso es lo mismo que ocurre en todas nuestras situaciones y en todos nuestros problemas. Y esto está cimentado en 2 de Corintios 3, 2 de Corintios 10, capítulo 10, versículos 3 al 4, que dice así, porque las armas, no militamos según la carne, ¿verdad? Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando todo argumento y altivez que se levante contra la palabra de Dios y llevando todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo Jesús. Búscanlo ahí, así mismo que está en 2 de Corintios, capítulo 10, versículos 3 al 4, y seguir como hasta el 6 por ahí. Es importante porque Moisés recibió el mandato y de la siguiente manera en Josué 1.3 te lo dice de esta manera: yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestros pies. Josué 1.3. Fíjate que es la misma situación cíclica que vivimos nosotros en la parte neotestamentaria.
que todo lo que pise la planta de nuestros pies será nuestro. Pero no es porque tú lo digas, sino porque Él te lo dijo a ti. Tú podrás romper con lo que tengas que romper en tu vida porque Él te dio la autorización de ejecutar ese poder para vencer la obra de maldad que está operando en tu vida. Eso te va a dar aquí, ¿qué? La victoria. Y esa victoria está para cada uno de nosotros cuando seguimos las instrucciones de cómo se hacen las cosas. O sea, no lo podemos hacer porque sabemos que está mal quien lo está haciendo, no lo podemos hacer porque nos parece que es lo que es correcto, sino que tenemos que pedir la autorización para usar ese poder y entonces destruir la obra de maldad. O sea, no se trata de que nosotros tenemos razón, punto y se acabó, sino que el maestro ordenó que fuera de esa manera. Nosotros lo sabemos y esperamos la orden como buen soldado de guerra para ejecutar lo que Él nos manda hacer. ¿Estamos aquí? Entonces tenemos que empezar por describir el nombre de Jesucristo. ¿Por qué? Porque el nombre de Jesucristo es nuestra autoridad. ¿Por qué? Porque tenemos autoridad delegada de parte del Padre hacia nosotros a través de la cruz de Jesús. ¿Por qué? ¿Por qué viene esa autoridad delegada? Porque fue el mandato de Dios que para aplacar la ira por las transgresiones y el pecado del hombre, Jesús muriera en un cuerpo limpio, puro y sin mancha, para que esa autoridad pudiera pasar a nosotros a través de ¿qué? Del Espíritu Santo, que Él subiría y enviaría otro consolador. No, le estoy diciendo la palabra, no buscarlo, pero eso es lo que dice la palabra. Entonces, al Él subir, es importante que usted entienda esto. Porque para poder subir hacia arriba y enviar entonces un espíritu, otro consolador, tenía necesariamente que haber muerto al yo en la cruz del Calvario. Si no morimos al yo nuestro, esa autoridad delegada no viene a residir sobre nosotros, porque entonces vamos a andar en el orgullo, en el intelecto, en lo que es correcto, y andamos con la Biblia dándole palo a la gente con la palabra, y eso no es lo que Dios quiere. Jesús, siendo limpio, puro y sin mancha, murió a Él mismo. Y yo quiero decirte que antes de ir en la cruz, Él pasó la cruz en Getsemaní cuando lloró lágrimas de sangre. Que esto es importante que usted lo entienda. ¿Por qué? Porque en un cuerpo similar al de nosotros pasó el Calvario en vida para poder adquirir la vida eterna. Por eso es que yo le dije el domingo pasado que la muerte murió. Y yo sé que hay gente que no entiendo cómo que la muerte murió. Es esto que estamos hablando. Él mató a la muerte. ¿Por qué? Porque rompió el imperio que vencía al hombre. A causa de eso, tú y yo trascendemos a la vida a un nivel espiritual sin morir. Por eso la palabra te dice, tal como éramos, nos conoceremos. ¿Entiendes? ¿Por qué? Porque no hemos muerto, sino hay una transformación de vida. No veremos muerte. Por lo tanto, nosotros vamos a tener esa autoridad delegada en nosotros para poderla ejecutar en favor de lo que Dios quiere que hagamos. Pero con la autorización de Él. Y Filipenses 2, capítulo 2, 9 y 10, te dice, por lo cual también adquiere un nombre que es sobre todo nombre. Sobre todo nombre. Por lo que en el nombre de Jesús toda rodilla se doblará y declarará que Jesucristo es el Señor de los que están en la tierra, en los cielos y debajo de la tierra. Eso es lo que está diciendo Filipenses 2, 9 al 10. ¿Qué significa esto? Pueden buscarlo. Vamos a leerlo si quieren, porque se lo parafraseé para que lo tengan escrito ahí. Filipenses 2, 9 al 10. Por lo cual también lo exaltó hasta lo sumo. Así empieza. Y le dio un nombre que es sobre todo nombre. No. Ajá. Léelo ahí. Dale el micrófono. Filipenses 2, 9, 10. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla en los cielos, de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando usted dice en el nombre de Jesús, usted tiene que haber tenido ya la autorización para usar ese poder para ejecutar ese mandato. Porque usted va a hacer lo que el Espíritu Santo le está diciendo. ¿Qué pasa? Cuando usted da ese mandato en el nombre de Jesús,
Jesús, que está a la diestra del Padre, que intercede continuamente por nosotros, está en la repetición de lo que el Espíritu Santo le está diciendo a usted para que sea ejecutado en la tierra. Él lo está haciendo. Y al ser directo de Él con usted, la cadena de comando del orden de autorización de ese poder se cumple a cabalidad para que entonces sea ejecutado en la vida terrenal. Si Dios le dice, dile que en el nombre de Jesús reciba mi sanidad de la enfermedad que sea, ya Él te lo dijo, Jesús intercedió y el mandato bajó. Y el infierno cayó. Y el diablo huyó. ¿Lo está viendo? Esa es la base. ¿Por qué huye? Porque sale de la persona a través del mandato que usted le dio. El infierno que le estamos hablando es de lo que está viviendo la persona que lo está matando, la enfermedad, el problema emocional, lo que sea que lo está matando, tiene que huir y se tiene que ir. Pero tenemos que preguntarle al Espíritu primero. Siempre. Usted no puede funcionar en el intelecto, ni porque Dios lo usó tremendo en un culto, y al próximo culto usted se cree que Dios lo va a usar de la misma manera. No se crea eso. Pregúntele a Él. Porque la dependencia de nosotros hacia Él se llama obediencia y es lo que Él quiere. Porque la obediencia son los que destaca los que son verdaderos adoradores. Los que Él busca, adoradores en espíritu y en verdad, son los que obedecen su palabra. Los que no obedecen su palabra no son verdaderos adoradores, por lo tanto no están autorizados a usar su poder. Tengo una duda, pastor. Uh-huh. Donde dice 2 de Corintios, que usted lo citó ahorita. 10, 3, el 10. Cuando dice en el... el 5. Derribando argumento y toda altivez que se levante contra el conocimiento de Dios. El cristiano que no obedece es altivez también. Claro. Y ahí no está Dios. Ok. Sí. No hay respaldo. Por eso lo cité hasta el 5. Creo que es 5, dice eso. Es importante eso. ¿Por qué? Porque no puede haber autoridad media. O tú la tienes o no la tienes. Eso de que tengo autoridad para echar fuera a los demonitos chiquitos y los altas jerarquías que se encarga el pastor, eso es mentira. O usted la tiene o no la tiene. Ahí no hay términos medios. ¿Por qué? Como le dije el otro día, Jesús murió completo en la cruz, no murió la mitad del cuerpo. Y resucitó completo, no resucitó la mitad. Por lo tanto, la autoridad es completa o no está. Punto y se acabó. Aquí no hay términos medios. Por eso nosotros tenemos que ser íntegros, completos, o no somos nada. O somos de Él o no somos de Él. Es importante esto. Yo sé que esto es fuerte, pero es que, hermano, es necesario. No hay punto medio. Sí. Y así mismo es la salvación. O te salvas o no te salvas. No es que porque hiciste esto bueno te vas a salvar y esto malo te lo... No. Dios es íntegro, completo. Y así Él quiere que funcionemos. Así que tomemos el lugar de Jesús y usemos el nombre de Jesús como si Jesús mismo estuviera aquí. Es así como funciona la autoridad. Y Él le da una señal. Y Él pone la unción sobre usted. Y Él le habla claro. Y ahí usted está seguro de lo que tiene que hacer. Va en plena certidumbre de fe y seguridad a lo que tiene que hacer. No puede actuar de la manera que usted intelectualmente calcularía premeditadamente o solapadamente o como usted cree. Eso no sirve. Es cuando Él dice y es cuando Él ordena. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos una autoridad delegada. La autoridad delegada quiere decir, es una autoridad que usted no se la ganó. Sencillamente Dios decidió ponerla porque usted obedeció, pero usted no pagó el precio. Quizás entienda que el precio lo está pagando en obediencia. Eso es nada comparado con lo que hizo Jesús. Entonces, nadie puede creerse más bonito que nadie, ni que porque hace más ayuno que nadie, o hace un ayuno más largo que el otro, porque eso no funciona así. Yo he visto gente, me dice, yo voy a hacer un ayuno de 40 días y 40 noches, imitando al maestro. Y la pregunta que yo le digo enseguida, ¿Dios te dijo que lo hiciera? No, porque Jesús lo hizo en el desierto, que si Gille para allí, para allá, ok. Pero a lo mejor Gille, Dios le dijo que lo hiciera. Pero a lo mejor no te lo dijo a ti. No, porque ahí en ese ayuno yo me voy a curar. Viste, vienes con otro propósito. Y eso es el yo. Y Dios está ahí. Y no está ahí. A
Eso es lo que hizo pasar el hambre. Entonces, tenemos que aprender eso, hermano. Porque la gente quiere torcerle el brazo a Dios y no se dan cuenta que son ellos mismos quienes están haciendo. Vamos a leer Marcos 16, 17. Dice, y estas señales seguirán a los que creen, ¿verdad? En mi nombre echarán fuera demonios y hablarán nuevas lenguas. Y sigue diciendo, y si tomaran cosas mortíferas, nada les dañará. O sea, ¿qué te está diciendo aquí? Que hay un poder delegado, una autoridad puesta en ti para que sea ejecutada en favor de lo que Dios quiere que tú hagas, no lo que tú quieres hacer. Mira, a ver, eso es lo que dice. Sí, léelo para que... Marcos 16, 17. Marcos 16, 17. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas. El 18 dice, tomarán en las manos... Si tomaran cosas mortíferas, nada les dañará. ¿Verdad? Mira, a ver. No, aquí no dice eso. Ah, ok, no, pero es el 18. Sí, es el que yo sí de memoria, pero que sigue por ahí para abajo. Sí, Sí. si tomaran en la mano serpiente y se bebieren cosas mortíferas, no les hará daño. Sobre los enfermos podrán Pondrán sus las manos manos y y sanarán. Ok. ¿Qué te está diciendo? Que si alguien te quiere hacer daño en una agua o en una comida que te dé a tomar, él va a tomar en consecuencia eso, y que tú equivocadamente la vas a tomar, eso no te va a hacer daño a ti. Porque él te va a guardar de eso. Entonces, ¿qué pasa? Cuando tú entras al campo de demoniología y tú tienes que pasar ciertas pruebas para ser probado por él, no por el hombre, vas a hacer cosas que él te va a probar, donde va a cumplir la palabra cuando dice Isaías, pasarás por el agua y no te anegarás, pasarás por el fuego y no te quemarás. Eso es verdad. Eso no es mentira. En el mundo real. Norman Paris, mi tutor de demonología, preparaba una parrilla con fuego abajo. Cuando la parrilla estaba roja, el primero en pasar era él. Para demostrarlo que si era nuestro tutor y estaba bajo la autoridad de él, nosotros también lo teníamos que hacer. Y eso es así. ¿Por qué? Porque el poder sobrenatural de Dios está sobre tu vida, porque la autoridad delegada ya fue puesta en ti. Tú la creíste, la ejecutaste y te atreviste a ponerle el pie. Porque estás seguro a quien tú amas. Pero si no estás seguro, no te atreves a poner el pie. Descalzo. ¿Va dándose cuenta? Pregunta. Ahí está. Igual. Yo soy viejito, quisiera traerlo, que está bien viejito, acabadito, pero para que ustedes vieran. Bueno, cuando él llegaba, decía, llegó el que los demonios no querían que llegara. Norman Paris. En una situación que a uno alguien le regale algo, que uno entiende que es una persona que el enemigo la usa en ese sentido, con obra de maldad, ¿no? Uno tiene que tener la fe de atar y cancelar y declarar la palabra de que Con no es así. firmeza, sostén y seguridad. Exacto. Sí. En el momento en que uno ora, pero dice, lo voy a echar a la basura, ya es una puerta abierta para que el enemigo lo ataque a uno, porque uno no creyó lo que uno entonces declaró. ¿Es correcto? ¿Echar a la basura qué? O sea, en lo que me regalaron. Claro, tú le puedes declarar, ponerle las manos. Yo declaro que este objeto, toda obra de maldad que ha sido Exacto. puesto en el enemigo, se va fuera en el nombre de Jesús. Pero en el momento, si yo lo voto, lo voté. Oré, pero después de que oré, lo voté. No va a pasar nada, porque No. eso no prueba tu integridad, porque tú vienes a algo que no quieres que Dios esté ahí. Claro, y tú pero lo votas. lo que- Pero el hecho de que tú lo votes no significa que le tengas miedo a lo que votaste. No por miedo, no por miedo. Lo que quiero estar segura es de que no sea falta de fe, porque si yo oré, si yo oré y yo lo creí, porque hay que votarlo. Esa es mi pregunta. Lo correcto es votarlo. Bueno, o sea, ¿qué hay es lo dos cosas que correcto? valorar aquí. Si lo que te regalaron alaba a Satanás, tú no lo vas a tener. No, Pero si te regalaron un carro para moverte, tú lo puedes usar. no. Comida. Si cosas mortíferas te han dado
nada te dañará. Tú la cancelas antes de comerla y no pasa nada. Si es que te apetece la comida. Si no te gusta, pues la botas y guarda. El issue está en uno, en que uno Sí. realmente tenga la fe. Mira, a mí me han dado comida dañada. Y después me entero. ¿Y cómo te fue la noche? Bien. ¿Y qué pasó? Fulano hizo aquello. Ah, pero mira, ¿tú sabes qué? Me cayó bien. Y yo no lo sabía. Ujú. Y me pasó en un país de Latinoamérica. Ahora mismo no me acuerdo cuál de ellos. Y la pastora me dijo eso. Que aquella dijo, no, pero no importa. ¿Qué le echaron? Yo no sé. Cancelado. Pero te quiero decir, porque Él te guarda. O sea, Dios tiene cuidado de eso, de neutralizarlo. Pero no quiere decir que tú lo vas a retar. Porque si tú te enteras que algo lo tiene, no, pues está bien, lo voto, lo desecho. Porque obviamente si Él permite que tú lo sepas para que lo rechaces y lo denuncies. Pero si tú lo tomaras por equivocación, y Él te va a preparar, Él te va a limpiar, te va a cuidar. Tú ni te vas a enterar a menos que te lo digan. Porque Él te va a cuidar. Eso es una promesa. Carmen. Vayan buscándose en lo que Carmen pregunta, Lucas 9:1 y 10:19. Dime, Carmen. Lucas 9:1, pues lo apunto. Tengo una duda, o sea, yo siempre he oído que el demonio no puede leer nuestros pensamientos. No. Ok, No, mientras estamos en la gran tribulación va a pasar. Eso va a ser un excepto, pero la iglesia no va a estar aquí. ok. Cuando uno reprende y ata a un demonio, necesariamente lo tiene que hacer en voz alta. Sí. ¿Por qué? La pregunta otra es... ¿Por qué? El tono, bueno, porque no te escuchas Ah, si, no, si- ajá, si lo no dice puede. en pensamiento. Exacto. Pero el tono en que lo haces, ¿hace diferencia en que No. él... Lo puede ser bajito, Pues, alto, como no. quiera. Él responde igual. Pero tiene que ser en voz alta? Sí. Ok. Audible. La pregunta de Martita, y yo por lo menos yo le pregunto al Espíritu. Y él me dice si lo debo hacer o no. Sí. Sea Es de dependencia comestible del o cualquier espíritu. otra cosa, yo le pregunto y él me contesta. Así que es un, ¿verdad? Es un buen... No, hay que hacerlo y es correcto hacerlo. Lucas 9:1. Cuando son cosas del pasado que te vienen a la mente otra vez. No necesariamente tienes que hacerlo en voz alta, sino entregarlo a Dios. Sí, pero eso, a ¿no? veces ese demonio te está molestando la mente y aunque él sabe que te está molestando, él y los secuaces que te lo inducen necesitan saber que tú lo estás corrigiendo. Y debe decirle, mira, pensamiento de tal cosa, fuera de mi mente, en el nombre de eso. Y sustituyes el pensamiento por un versículo bíblico. Eso es importante. Porque miren esto, y eso es bueno, que las preguntas son buenas, importantes. La mente tiene un espacio energético, nuestra mente es energía, todos somos energía, pero la dirección codificatoria de un pensamiento tiene un espacio que debe ser sustituido por el correcto. Entonces, al cambiar ese pensamiento, vamos a decir que te dice, suicídate, mátate. Dice, no, eso es pecado, porque la palabra dice que Dios es el dueño de este cuerpo, que el único que tiene autoridad sobre este cuerpo, y le empiezas a recitar la palabra. Y sustituyes ese pensamiento por la palabra. Y repites ese pensamiento cada vez que él venga de afuera, porque son saetas exteriores que vienen ahí. Cada vez que venga, tú les repites la palabra. Y resistirás al diablo y él huirá de vosotros con la palabra de Dios. Y entonces ahí él se cansa y se va. A la tercera, cuarta o quinta vez ya no jeringa más. Y se va a buscar a alguien, sea débil mental y le domine la mente. Lucas 9:1. Habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades. Y el 10:19. He aquí, os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Ok. Fíjate que cuando te dice escorpiones, te está diciendo aquello que está escondido, profundo, que te sorprende de momento. ¿Qué son? Y esto es importante. Son las ideas que los mismos hermanos de la fe, entre comillas, te quieren poner en tu mente. Mira, porque es para buscar, tiene 5 traducciones en el original, pero yo solo estoy diciendo así, para no buscar, hablar hebreo y esas cosas.
fíjate lo que significa escorpiones. Es el enemigo subterfugiadamente que camina en las partes escondidas de los corazones de la gente, entre comillas, redimida. ¿Qué quiere decir? Que aullar escorpión es la autoridad que tú tienes para ayudar al hermano a vivir en la bendición de la verdad de Cristo. Eso significa, y téngalo presente, que vas a tener siempre que estar presente, que alguien, supuestamente hermano o creyente, te va a influenciar de una manera negativa, por lo cual tú vas a tener que filtrar eso por la palabra. Ah, no, eso tienes que tenerlo. Si no tienes discernimiento, está liquidado. Ahí tienes que tener discernimiento todo el tiempo. Todos ustedes tienen que pedir discernimiento. Tenemos que pedir discernimiento, todo. ¿Por qué? Porque el enemigo te puede decir algo y tú crees que te está hablando él y te está hablando contra la palabra y tú crees la mentira, ¡pum! Y te caes del 10º escalón al primero. Y eso lo hace el enemigo. Eso no es Dios. Entonces tenemos que tener cuidado. Eso es lo que significa un escorpión. Yo maté uno el otro día por ahí. Pues dejamos la puerta abierta mientras Pinky lavaba los aires. Y aunque esto está fumigado que los mata, estaba muerto ahí. Y lo pisé como un chicharrón. ¿Qué es un escorpión? Fíjate, es que Dios sabe lo que define. Un escorpión es un animalito que vive encubierto. Encubierto. Y sale solamente para meterle la ponzoña, el veneno a alguien. Después vuelve y se recoge y se esconde otra vez. Es un escorpión. Dígame si la definición hebraica no es la misma. Y la griega dice más. Pero con eso que sepamos es suficiente. ¿Por qué? Porque nos mantemos percibidos de lo que está ocurriendo para no contaminarnos. Y esto es importante que lo entendamos. ¿Por qué? Porque lo podemos esperar en cualquier momento. Si no detectamos ese escorpión, el escorpión nos va a picar, el veneno va a ser entrado. Entonces, como dice 1 Corintios 1:7, creo que es que te dice, que evitemos toda infección espiritual y carnal. Y carnal. Y el escorpión tiene ¿qué? La picadura para picar ¿a qué? La carne. Por eso cuando Jesús dijo esta palabra, el significado era real. Y él lo vivió. Él lo vivió. Cuando Pedro le habló, pero tú vas a ir a hacer eso, apártate de mí, Satanás. Si era Pedro. Oye, todos tenemos que tener cuidado de eso. Por eso, porque, o sea, ¿qué te quiero decir con esto? Que nosotros tenemos que tener cuidado de eso, porque eso es para todo el mundo, hermano. Usted no se crea más santujón que nadie nunca. Siempre filtre todo. Haga, ¿cómo se llama eso? Cuando un cernimiento. ¿Cómo se llama, Mario, eso? Cuando tú pones la arena para hacer la firma. Cernidor, eso mismo. Un cernidor. Esto es el cernidor, el colador. Pastor, porque hay gente del reino que oran en dirección contraria y pensamientos y deseos contrarios convierten la palabra del Señor en cada persona. Ahí lo tiene. Ese es el próximo ejemplo que va a decir. Cancelamos todo eso en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Eso era, nada, yo no voy a decir más nada, eso es. Así que aquí vamos a ver unas cuestiones de grado de autoridad. Dice, la autoridad en Cristo como vencedor sobre las huestes de Satanás no es innata en el creyente, o sea, no nace con él, pero él puede obtenerla por medio del poder del Espíritu Santo como respuesta a la fe. Y aquí es que vamos. La fe es algo que usted lo desarrolla a través de las experiencias de la vida, mirando a Jesús en la cruz del Calvario. Esa fe crece en nosotros a consecuencia de lo que hemos creído y vivimos creyéndolo para que entonces se materialice lo que realmente hemos creído. ¿Qué le estoy diciendo? Dios va a permitir una prueba en tu vida. Vamos a decir que tienes un hijo metido en droga. Y ese hijo no quiere salir, aunque sabe la verdad, no quiere salir. Pero tú tienes fe de que Dios lo va a guardar donde quiera que él se meta, ninguna bala perdida lo va a buscar, nadie le va a venir a cobrar el dinero de la droga, sino que él de por sí va a crear una convicción de fe, porque por tu fe, como padre, en este caso, tu hijo será salvo. Y eso es una promesa. Y tú crees la promesa y en fe tú lo declaras con tu boca, creyéndolo en tu corazón y será hecho. Porque eso es fe.
Y eso no es que va a ocurrir de la noche a la mañana, pero la fe tuya va a ser probada con ese evento en un término de tiempo para que se materialice esa fe y tu fe pueda crecer. Cuando tu fe crece, la autoridad se deposita cada vez mayor en tu vida. Y al ponerse la autoridad mayor en tu vida, automáticamente la comunión y comunicación con el Padre se establece más corrido y más rápidamente como un ciclo continuo. ¿Por qué? Porque lo tienes en oración continua y tú lo has creído y tú ya no le declaras todo el evento, sino dices, yo lo creo, yo lo voy a ver y yo sé que él es salvo. Y después otro día, yo sé que lo veo salvo. Y lo sigues declarando. Y así desarrollas la fe de tal manera que el evento tiene lugar en el tiempo espiritual que Dios lo determinó, que es el kairos del tiempo de Dios. Y ahí entonces tú vas a desarrollar fe. Por eso es necesario que las experiencias que tengamos que pasar, las tenemos que pasar para poder desarrollar fe. Míralo de esta manera, no se lo va a olvidar nunca. Mire que Jesús vino a la cruz del Calvario y Él tuvo fe para poner su vida para después volverla a tomar. O sea que yo me voy a dejar morir porque yo sé que el que me envió me va a dar la autorización de que yo voy a volver a vivir. Exactamente eso es lo que estoy diciendo. Eso mismo. Entonces tiene fe. Cuando Norman nos hacía pasar por esa reja encendida en fuego, él lo que estaba diciendo es, si tienes fe, la vas a pasar. Pero si tienes duda, no la vas a pasar. Si tienes duda, te va a quemar. Eso es todo. Eso es todo, porque no tenemos poder de nada, hermano. Nosotros no tenemos poder de nada. De nada. El poder es de Él. Pero nosotros tenemos que creerle. Y entonces tú caminas. ¿Y qué va a pasar? Como él decía, mientras tú vas pasando los peldaños de metal redondo que yo tengo ahí, los demonios se están fijando. Pero también Dios te va sellando. Y cuando tú caminas, los demonios se van. Y así mismo es. Usted se sella con eso. Y se sella a tal magnitud que los demonios, cuando usted los va a reprender, ya se han despegado a la persona. Están ahí esperando la orden, agestaditos. Si pide ojos espirituales, lo va a ver. Y se separan de la persona se siente mejor, pero todavía ha sido libertada, pero se siente mejor. Porque se le despega por el poder delegado que Dios ha puesto sobre tu vida. Así es que funciona esto. Pero es porque tú creíste, porque tú probaste y hasta la saciedad y el maestro te selló. Y los demonios lo vieron. ¿Lo ven? Vamos a seguir. Más rápido. El grado de autoridad se determina por medio del grado de victoria personal. Y esto es bien importante. El grado de victoria se determina por el grado de victoria personal que tú tienes. Quiere decir que cuando tú tienes una... Qué bueno verlo, Arturo. Dios bendiga. Cuando tú tienes una victoria personal en la batalla de la fe, porque le creíste y por lo que estás orando se cumplió. Vamos a decir que ganaste la batalla del cáncer. No hay hombre que gane la batalla del cáncer, pero Dios la gana, porque Él pagó un precio en la cruz para que tú clamaras a Él y llevó todas las enfermedades para que tú vencieras las enfermedades cuando tu fe es tocada por Él. Y entonces, ¿qué pasa? Cuando esa fe crece, esa victoria personal se incrementa en ti porque la viste, la viviste y la pasaste y la ganaste. Eso es como acumular un dato energético donde tienes una reserva de fe lo suficientemente grande para decirle, demonio, teatro te reprende, de hecho, fuera en el nombre de Jesús. Y esa autoridad se desplaza ahí porque fuiste sellado con ella. ¿Qué es lo que Él sella? La autoridad para usar su poder por la fe que has tenido en Jesús en la cruz del Calvario. ¿Ven el mecanismo? La fe. Presente en todo. A medida que tú pasas las experiencias de tu vida, de diferentes maneras que Dios te va permitiendo y te las va a poner Él para hacer que tu fe sea incrementada y la autoridad en Él sea sellada para la manifestación de su poder, que es su gloria. Gloria es su poder. A través de nosotros,
entonces Él lo que hace es que te sella con experiencias cada vez más grandes, más grandes, más grandes. De tal manera que ya no tienes ninguna duda de que la autoridad está puesta en ti y que Él lo va a hacer. Cuando no tienes ningún vestigio de duda, entonces ahí Dios usa su poder esplendorosamente, de diferentes maneras. Pastor, el día que usted estaba, O sea, todo está en uno, porque él es perfecto. el día que usted estaba enfermo, ¿se acuerda que usted me dijo que se iba a ir, quizás se podía ir por el estómago? Yo le pregunté al Espíritu, le digo, ¿tú quieres que yo ore por el pastor? Y me dice, ora que lo voy a sanar. Y se fue. Y se fue. Eso es. La gloria es para Él, ¿se acuerda? Que Sí, oramos yo lo y se fue? recibí. La gloria es para el Señor. Pero hay que tener esa comunión con el Espíritu para que y pedirle, ¿verdad? Pedirle la autorización para que, porque Claro. si no, de nada sirve. No, solamente funciona de esa manera. No hay otro método que tú puedas usar. El grado de autoridad se determina por medio del conocimiento y discernimiento referente al Espíritu de Dios. ¿Qué quiere el creyente, qué Dios quiere que el creyente haga? Quiere decir que es importante que usted tenga conocimiento de la palabra. Ese conocimiento de la palabra es insustituible. Porque el conocimiento de la palabra lo va a llevar a la segunda etapa que nos va a mantener en el camino correcto, que es el discernimiento de espíritu. El discernimiento de espíritu es para usted poder distinguir entre las cosas que son de Dios y las que se parecen a las de Dios que no son de Dios. Mire, yo tengo una clave, no la puedo decir, para saber cuándo es de Dios y cuándo no es de Dios. Porque aunque usted no lo crea, el diablo también habla y se le parece. Y le tengo una clave. Y cuando yo en mi mente hablo la clave, puedo saber enseguida. Cuando un profeta viene a profetizarme, yo tengo una clave. Y él me dice. Y ya yo sé si es o no es. De tal manera que nosotros podemos poner una clave personal, como usted cuando tenga una bóveda ahí, en la bóveda en los bancos, que ponen una clave personal, pues usted tiene esa con el Señor. Y usted se lo pregunta en su mente y usted sabe enseguida si esto es de Dios o no es de Dios. ¿Por qué? Porque la clave la tiene usted y el Señor y el diablo no la sabe. Si tú tuvieras una bóveda donde guardas tus cosas, tus pertenencias, una caja fuerte de dinero o joyas, tú tienes ahí una huella digital que la pones, pero esa huella digital tiene unos números que solamente Carmen Padilla y Dios lo saben. Entonces tú pones la huella digital, esto es Espíritu Santo, pero entonces le pones una codificación para que esa huella digital, conforme a la codificación que tú pusiste, sepa si es de Dios o no es de Dios. Y ahí tú sabes, nadie te puede decir y no te puedes equivocar. ¿Por qué? Porque el enemigo levanta profetas en diferentes partes a darte profecías para dañarte tu vida. No, y a veces son profetas de oficio, pero están en pecados profetizando. Y están en la chuleta. Mira, y una de las cosas que usted, y ahora hablando de profetas, que usted tiene que estar pendiente es, el profeta que profetiza de parte de Dios de verdad está siempre en el orden bíblico. Y está siempre con el pastor de él para profetizar. ¿Y es dependiente del pastor? Sí, es dependiente del pastor. Te voy a decir por qué. Porque el apóstol no sabe eso, que se lo está diciendo el otro día. Para tú poder profetizar, tú tienes que estar bajo la cobertura del manto apostólico. Tú te sales de ese manto en desobediencia, tú vas a profetizar en la chuleta. Y el diablo lo sabe. Porque estás contaminado. ¿Me está entendiendo? Si alguien viene a profetizarle a usted, un momentito, me dice ahora que yo busco a mi pastor y viene. O el pastor de él. Si no es así, eche la profecía al zafacón que no sirve. Porque lo va a usar el enemigo. ¿Por qué? Porque se sale del orden bíblico. Carmen. Que lo triste, pastor, que falsos profetas que han profetizado palabra que no es la de Dios, ese creyente se ha creído esa mentira, orando por esa misma mentira y no va a haber nunca la bendición porque no es de Dios. No la va a ver. No te está leyendo que estoy en el culto. Sala afuera, Entonces, en tiempos bíblicos, en donde los profetas, vaya la redundancia, profetizaban, pero
no podían estar No. conjuntamente con el manto apostólico porque la iglesia andaba por otro camino. La cobertura de ellos era directamente Dios, ¿verdad? Espérate, déjame explicarte. Hay una diferencia entre los profetas del Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento. Los del Nuevo Testamento están bajo el manto apostólico de Jesús. Los del Antiguo Testamento era una visitación que venía el profeta y el profeta iba a llevarle al rey o a quien fuera el mensaje. Son cosas diferentes. Ese profeta vivía aislado y solo, porque no se contaminaba con la gente. Y bajaba al pueblo a dar la profecía y volvía a su cueva. Diferente, ahora donde Jesús toma el comando y él es la cabeza federal de la iglesia, por lo cual asigna a un pastor para esas ovejas y entonces él directamente, si hay una oveja que es profeta, porque tiene ese don profético, pues entonces usa esa. Yo no soy profeta, pero tengo don profético. Pues usted ve que a mí yo voy a hacer con las personas, esto es lo que va a pasar, y después la gente dice, lo escribí, oye, pasó, y yo, pero es Dios. Y a veces voy a la panadería, lo contaba el otro día, a Génesis, que voy siempre a tomar café, y ¿qué me va a decir hoy Dios? Y yo le digo, mira, esto no es así, porque hubo un día que le profetizó todo, ¡prá! Y aquellos cubanos, la virgencita esa que tienen allí, se la rompió en canto, se la rompió en canto, de la caridad, chicos. Y entonces se la rompió en canto. Y entonces la que estaba en la caja le dice, ve, este sí está hablando verdad. Le hacía así a la Virgen. Pues Dios lo puso en vergüenza. Entonces cuando llega allí, pues ellos se creen que esto no es así. A ese día, pues Dios lo quiso hacer así. ¿Entiendes? Porque es Dios, no es lo que tú quieres. Dios lo que quiere enseñarle es que lo que tienen allí no sirve. Eso es todo. Exacto. Y no es el hombre, es Dios. Ah, Isabel. El problema de esto es que rompen familias, sí, que el problema de esto es que rompen familias porque al tener una profecía que es errónea y la persona se lo cree, empieza a darle fuerte a todo el que está al lado. Y esto yo lo he visto en muchos psicólogos. Muchos psicólogos. Lo que nos pasó a nosotros. ¿Sabes? También con la nena, sí. Una Díselo, esposa de un pastor Díselo. le hizo una profecía a mi hija que era incorrecta. Y el problema es que ella se llevó de frente a todo el mundo, hizo 20 cosas y eso era demoníaco. Mire. La destrucción fue Sí, bien brutal. y eso fue, sí, así mismo fue. La pastora le dio una profecía Falsa. errónea, falsa a mi hija. Y como mi hija decía que eso era de Dios, que eso era de Dios, que eso era de Dios, se llevó por el frente a ver humanidad. 3 cosas. Aunque no termine el capítulo hoy, 3 cosas le voy a decir. Bien importante. Toda profecía tiene que estar de acuerdo a la Biblia. Toda profecía no puede ir contra nadie y perjudicar a nadie. Y toda profecía tiene que darle paz. Si no tiene esas 3 cosas, deséchelas. ¿Por qué? Van contra la palabra. Con eso usted lo puede filtrar. Dios no va contra su palabra ni tiene 2 palabras. Es una sola. Toda profecía no debe perjudicar a nadie. Toda profecía debe tener paz y toda profecía tiene que ir conforme a la palabra. Tú tienes que filtrar por la palabra y tienes que saber quién la está dando y tienes que ver si eso te da paz, si no va contra la palabra y si no perjudica a nadie. Pastor, Bueno, se supone que si es alguien de aquí, yo procuro siempre estar. Por eso yo no le permito que le profeticen ni en el púlpito así, a menos que yo sepa que es de Dios, ni que coja cada uno de ustedes en el parque y por allá para hablarle esto, aquello y lo otro. Porque ahí vienen las profecías de la chuleta. Y eso es peligrosísimo, porque usted se puede contaminar y hay que evitar la infección espiritual y carnal. uno también le pregunta al Espíritu si es de él. Claro. Me pregunta y él dice si sí o no. Sí, pero ahí tiene que tener cuidado también. Porque la emoción interfiere ahí y la emoción te puede hacer confundir. Porque la voz de Satanás se parece a la de Dios, pero no es la misma. Se parece. De hecho, cuando yo me convertí, yo creí, era Dios hablándome, yo creía que era Satanás.
Y le dije, no. No, sí. De ahí para adelante empecé a entender que esto era por codificación de claves. De hecho, la Biblia está escrita en codificaciones. Y ahí yo aprendí eso. Pero eso es otro tema, algún día le explico. Pero me confundí y dije, bueno, yo me fui de la iglesia. Y cuando me siento, él me dice, pero fíjate, tienes paz, nadie está ofendido y no te están sudando las manos. Cuando conozcas mi palabra, vas a saber que fui yo. El yo soy. Está escrito allí. Y así es como yo entendí que tenía que proceder con él de ahí en adelante para no equivocarme. Y le pedí perdón a la persona y dice, no, mira, tú sabes que es Dios hablando, vamos para allá adentro. Bueno, seguimos. El grado de autoridad determina por medio del conocimiento y el discernimiento referente al Espíritu de Dios qué quiere el creyente que haga. Es eso que estamos hablando. Su palabra es nuestra posición. Autoridad que nos da la palabra sobre Satanás. Esa es nuestra posición. Primera de Pedro 5, 8 al 9. Vamos a buscar Primera de Pedro 5. Primera de Pedro. Primera de Pedro 5, 8, 9. Sí, dale, Matica. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Fíjate esa palabra. León rugiente significa que él está buscando tu falla para meterse en tu vida. Cuando busca rugiente, tuve que buscarla y repasarla porque hace años yo di esto. Rugiente quiere decir que está buscando la falla para penetrar en tu vida. O sea, él te está examinando donde tú te equivocas. Si tú abres una puerta de malas palabras, si tú abres una puerta viendo imágenes o pornografía, vamos a decir. Lo pasé. No, pero ¿cómo fue? Ya te contaminaste. Tienes que pedirte perdón. ¿Por qué? Porque abriste una puerta y tú sabes que eso está mal. Más sencillo te lo voy a poner. Vas por el tráfico, varones, y viste una muchacha bien puesta, bien bonita, la miraste una vez, pero la curiosidad era tan fuerte. Mira para atrás. Mira bien. Eso es pecado. Adulteraste con tus emociones y tus sentimientos por esa mujer que no es ni tuya. Mira lo que es santidad. Así de fuerte es. ¿Por qué? Porque el demonio que está buscando como león rugiente te está mirando. Y él le dice, espérate, el fórnico en su mente, ¡pum!, me meto ahí en la lujuria. Y se mete lujuria. Sí, no, pero pensó y lo volvió otra vez. Y la miró. Porque si la pasa por primera, pues ni se da cuenta que tú hiciste eso. Pero miraste para atrás y escúchenme. La segunda mirada es el pecado, no es la primera. Porque la segunda es la que te sella del pecado. Y la tentación te la pusieron y tú caíste como un corderito. Entonces mira esto. No, tú miras y sigue. Pero tienes que darte cuenta que el volver a clavar la segunda mirada implicó una acción deliberada de iniquidad, de pecar, y el enemigo tiene autoridad para tocarte. Porque eres pecado de iniquidad. Eres hecho pecado de iniquidad. Por eso la santidad es importante. Y tú no puedes permitir que nada te pueda interferir con eso, porque se trata de tu salvación, de tu autoridad y de tu poder contra toda obra de maldad, contra todos los enemigos, para poder hollar escorpiones y serpientes y echarlos fuera en el nombre de Jesús. Si no mantienes eso, estás perdiendo el tiempo porque le diste autoridad a las tinieblas. Caíste como un pescadito. Pastor, mire, muchas cosas. Yo me acuerdo un día que estábamos en un proyecto en City View Plaza de Noche y yo necesitaba coger unos tornillitos y le pregunto al foreman, ¿puedo cogerle un poquito de tornillo? Y dice, chacho, coge lo que tú quieras. Y el espíritu me dice, eso no es de él. Porque él es un foreman, no es el dueño. Es un pescadito. El espíritu me dice, eso no es de él. Y yo llamo al dueño y le digo, Berti, pasó esto, ¿lo puedo coger? Y me dice, pero no se lo pediste a Julio. Y le dije, es que el espíritu me dijo que eso no era de él. Y yo, ¿lo puedo coger? Cógelo.
Y ahora lo que hace es que yo vaya a proyectos donde hay basura, en el contenedor ahí, que hay tornillos y cosas, ni eso yo cojo ahora. Ni aunque sea un simple tornillo que está botado en la basura allí. Lo que yo hago es que no acepto nada de nada. Ujú. Y así me evito Claro. estar en contaminación. Mantiene fuera la contaminación. Amén. Muy bien, muy bien. Eso es. Juan, vamos a buscar Juan 3.8. Juan 3.8. Juan 3.8, Martica. Primera de Juan 3.8, primera de Juan 3.8, perdóname, que estamos pegaditos. Primera de Juan 3.8. Sí. Aquí está la explicación de lo que le acabo de explicar. Mira. El que practica el pecado es el diablo, porque el diablo peca desde el principio. El que practica el pecado es del diablo. Por eso cuando tú miras la segunda vez, ya cometes el pecado. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué la palabra dice del diablo? Porque él toma parte en tu vida directamente. ¿Y qué pasa? Que esa es la causa de que los pensamientos muchas veces de los cristianos son tan distorsionados y no pueden escuchar la palabra porque el pecado que no limpió del evento pasado obstaculiza el escuchar la voz y entender la palabra y poder ver correctamente. Y se sienten ofendidos en su corazón cuando la palabra lo taladra. ¿Lo vio? A todo el mundo funciona esto. Igual, a todo el mundo. A todo el mundo. A todo el mundo. A todo el mundo. Esto es para todo el mundo igual. A todo el mundo. Aquí no hay excepción. Ni estatus de excepción. Ajá. Dice, porque el diablo peca desde el principio. O sea, ¿qué es lo que estamos hablando? Estamos hablando de que la acción dinámica del diablo es pecado. Entonces, si tú le abres la puerta al pecado, tú lo estás invitando a tu vida. Si tú pones a verte una pornografía, tú estás invitando al diablo a tu vida. Si tú le aceptas que en tu casa vengan a beber ron y a pasar películas indeseables, tú estás abriendo la puerta a tu vida al pecado. Entonces, tú eres parte de esa iniquidad. Por lo tanto, el dueño tuyo, aunque tú seas cristiano, a menos que tú lo entregues, es Satanás. Cuando sabes eso, cuando no te arrepientes y ves que no tienes autoridad, entonces tienes que reestructurar la autoridad pidiendo perdón por el pecado. No hay de otra. ¿Lo ven? Mira, dice, esto está explicando lo que yo le acabo de explicar con palabras textuales. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Ahora bien, mira el 9 como te dice, todo aquel que es nacido de Dios no practica. No practica. Si tú naciste fueras redimido, no practica el pecado. Porque la simiente de Dios permanece en él. O sea, la simiente es el Espíritu de Dios que te selló con el poder de la cruz del Calvario derramada a través de su sangre, te selló para que Él pudiera estar contigo y contener la esencia de su poder en ti. Pero tú rompes ese sello cuando formas parte del pecado. Al formar parte del pecado, pierdes la autoridad, pierdes el poder de usar la autoridad. Y eres de las tinieblas. ¿Qué es importante aquí? Que si viene eso mismo, el arrebatamiento, te queda. Te queda. Sencillamente te queda. O sea, no solamente que no tienes el poder, sino que pierdes la salvación. ¿Por qué? Porque te lo está diciendo. Te lo está diciendo porque todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. O sea, te da la oportunidad que te arrepientas, pero no lo practica. ¿Te das cuenta? Porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar. Por eso es nacido de Dios. O sea que tú eres nacido de Dios, no puedes pecar y si pasara, vuelves otra vez y reconcilias y se va esa obra pecaminosa de tu vida. Ahora bien, ¿qué es importante aquí? Que Dios nos dejó su palabra para vivir Él en nosotros a través de esa palabra. Para que puedas vivir en Dios, para que tengas una vida eterna. ¿Por qué? Porque este cuerpo no va a subir al cielo. El que va a subir es el cuerpo glorificado y se va a deshacer el cuerpo y se va a elevar, la materia orgánica se deshace y se va a elevar el cuerpo espiritual.
Pero para que eso pueda ocurrir, lo que se llama esa transformación de vida, es necesario que el pecado no esté existencialmente presente aquí, en la mente. ¿Lo ven o no? O sea, tú te arrepientes, ya te quitaste, te limpiaste, pero no vuelves a repetir esa basura. ¿Por qué? Porque si no, esa basura se convierte en un hábito y ese es el problema de los jóvenes, ahora con la pornografía. No pueden soltar eso porque eso es adictivo, pero es que no sustituyen la mentalidad de la idea equivocada del pecado por las cosas correctas, porque no quieren. ¿Y sabes por qué no quieren? Porque les gusta el pecado, o sea, se saborean el pecado. El pecado entonces, cuando llega a esa textura, se enseñorea de ellos, le domina la voluntad y entonces el pecado es quien comanda su vida. Pero todavía peor, mira esto. Entonces, ¿por qué tú crees que yo insisto tanto en la Santa Cena? Explica y te dirán, pero este pastor siempre, una vez al mes, dará el fuete que es duro. Es porque usted tiene que tomar la Santa Cena limpia, pura, sin mancha. ¿Por qué? Porque cuando usted recibe esa Santa Cena limpia, pura y sin mancha, usted está depurando. Pero si usted está endemoniado, usted está sellando los demonios. ¿Por qué? Sencillo. Ellos cogen más autoría en su vida que la que ya habían tenido anteriormente, porque sabe que usted está moviéndose hacia una dimensión que cabe la posibilidad de que ellos se tengan que ir fuera en el nombre de Jesús. Entonces, te ve que la gente no entiende lo que está diciendo el pastor. Y ahí yo sé que están endemoniados. O se ponen a jugar con el celular. Y tú te das cuenta que es una fórmula evasiva de lo que está operando en la persona. Se esconden aquí atrás de la cena, o sea, así. Y estoy hablando allá y estoy metiendo acá. Es una forma evasiva. Y ese púlpito de arriba va a estar diseñado para verlo todo mejor. Porque detrás de la columna se me tapan. Sí. También lo dice. Mire, a veces Dios es tan bueno que me revela el mensaje de texto y le dice a la persona, mira, no estás hablando de esto, tú estabas pasando este mensaje así, se lo dice a la persona, esto es lo que estabas hablando. Y hay gente que se atreve a preguntar, ¿y con quién era? Y le digo la palabra, tú me preguntaste y él te dijo, ahora búscalo en el celular para que veas si ese nombre no está ahí. Le hago pasar la vergüenza para que aprenda a respetar a Dios, porque a Dios no se reta. Sí, pero eso es que Dios nos ama, porque Él nos está diciendo todos estos detalles, porque nos ama. Él no quiere mal con nosotros, bajo ningún concepto, al contrario, nos ama. Si nos abandonara, entonces no nos ama, no nos ama. Ajá. Yo vivo en un segundo piso y mi vecina vive abajo. Uh-huh. Y Yesenia la conoce. Hace más de un año, ellos todos los viernes y todos los sábados se reúnen abajo en el balcón a hablar, a beber y a hablar malo. Bueno, pues entonces yo quiero cobertura acá en mi apartamento. Con que yo ore para que Dios me cubra, los demonios que están allí no van a ¿verdad? Claro. Ahora yo estoy pidiendo por ellos y los otros días la administradora, que también es parte del grupo, me preguntó, ¿verdad que estamos alborotando mucho? Y yo le dije, bueno, fíjate, el alboroto a mí no me molesta, lo que me molesta son las malas palabras. Ajá, muy bien. Y entonces pues me dijo, pues se lo voy a decir. Y yo, no, porque es que verdaderamente, tú sabes, me siento mal y si me visita alguien, pues tengo que estar dando explicaciones de quiénes son mis vecinos. Y yo no quisiera hacer eso. Entonces, Muchacho. pues, de ahí en adelante. Se corrigieron. Bueno, pues parece que Dios me escuchó. Sin duda, sin duda. Se escucha. Bien, Juan 4:4, y con esto nos vamos, y termino el capítulo otro día, pero Juan 4:4 nos dice lo siguiente. Hijitos, primera de Juan 4:4. Dice, hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es que está en vosotros que el que está en el mundo. Entonces, fíjate, lo interesante es cómo él conjuga el verbo. Habéis vencido.
y te dice, pero si yo tengo el problema ahora mismo existencialmente presente, ¿cómo que habéis vencido? Sí. Ya Él te dio la autoridad para derrotar lo que tienes que vencer, pero tú tienes que creerlo. Y por lo tanto, si tú lo crees, vas a vivir en el orden de Dios, en obediencia a Dios, y esa palabra de Dios está viviendo en tu vida. Cuando tú sueltas a la atmósfera la palabra contra lo que está sucediendo, esa palabra va avalada desde el cielo en respaldo del intercesor que está a la diestra del Padre, que se llama Jesús, para que lo que tú dijiste tenga efectividad contra la obra de maldad. Y así es que funciona esto. ¿Por qué? Porque lo que tú dijiste ya está avalada por el Padre conforme a la palabra, y entonces la ejecución ocurre prácticamente momentáneamente. Y eso es así, porque cuando la cosa viene de Dios, el orden viene de Dios, el mandato viene de Dios, se ejecuta inmediatamente. En una ocasión yo estaba en Nueva Vida y de momento yo creo que voy a hablar del tema que llevaba y me toma el espíritu a darle unas instrucciones a una muchacha que estaba en una boda y que salió corriendo del hotel. Así. Y así media hora dándole, y ahora vas a coger para la derecha. No, olvídate, quítate los zapatos, porque vas a dejar las huellas en la arena, quítate los zapatos. Sigue corriendo, recógete el traje y sigue corriendo derecho. En esa palma ahí, métete para adentro. Dice, qué cosa más loca. Era la novia. Y todo el mundo se quedó pasmado allí. Y yo seguía hablando. Y al último le dije, si esto fue Dios, esa persona va a llegar a dar testimonio. Y llegó ya a la estación, se la dio a Juan Carlos el testimonio. Dice, mira, yo, a la radio, a mí no me nombre, eso fue Dios. Y la gente allí quedó pasmada, dice, mira, el médico como que, por la radio. Y yo le dije, y seguí, ese es Dios. Salió corriendo y ella dio testimonio de que ella no sé, que ella estaba casándose obligada. Y Dios le dijo, corre ahora. Y salió. Y después fue a dar el testimonio y una creyente. Tú dices, ¿qué cosa más loca? No, Dios tiene propósito y forma de hacer las cosas diferentes. Es como Él quiere. Pues son cosas así. Y el testimonio vino para glorificar el nombre de Cristo, que fue el que la sacó. Bueno, me va a quedar aquí. La palabra es nuestra posición. Porque el martes que viene, este viernes, tenemos una vigilia, una media vigilia de 8 a 12. Venga, este domingo tenemos a Correa. Invita a otro. El día de nosotros los papás. Así que se van a gozar con él porque él predica muy jocoso y es bien activo, bien ameno. Y el próximo viernes, acuérdense, tenemos la vigilia. Este viernes. Y vamos a tener varios temas. Tenemos invitados de la iglesia, la Cruzada Evangélica y Misionera, donde pastoreaba Jorge Lucas Escribano. Viene el Ministerio de Intercesión, van a venir gente mucha gente de afuera de Puerto Rico, del interior, fuera de la capital, que también son intercesores, van a darse el espacio de estar aquí. Para que usted venga, invite y aproveche, y vigilemos, que eso nos mandó Dios, ¿verdad? Pregunta del material que hemos dado hasta ahora. ¿Estamos claritos? ¿Está sencillo? ¿Está digerible? Eso es lo que tenemos que buscar, que nos podamos hacer parte de él, para que podamos crecer. Y para siempre su misericordia.